hallmarks y tratar de otorgarle al paciente el esquema, fraccionamiento y dosis que más le convenga de acuerdo a toda esta variabilidad que vemos en los tejidos. Y eso lo podemos entender de forma predictiva con variables muy tradicionales como el grado histológico, como el subtipo biológico, como la sobreexpresión de receptores y también la respuesta o no a un tratamiento neoadyuvante. Y nos podemos dar cuenta qué hay de todo esto y cuál es el esquema que más le conviene a cada uno de nuestros pacientes. El paradigma de la radioterapia es precisamente esto, ¿no? Tener un buen control tumoral con pocas complicaciones y si es que acaso las hay, pues tengan una rápida curación o se recuperen pronto. Y esto pues lo logramos con este equilibrio. OAR son órganos de riesgo junto con el objetivo de tratamiento, ¿no? En este caso, pues una mama conservada, una cicatriz de mastectomía, una zona linfoportadora y el equilibrio con la protección a órganos que no necesitan tratamiento, tales como son el corazón, los pulmones, la médula espinal, y la tiroides. En resumen, esta es una máquina de radioterapia. Es ni más ni menos que una, decía mis maestros, una máquina imperfecta, pero que al producir la radiación técnicamente se produce un milagro. O sea, el 10% de la radiación ionizante que dispara un acelerador lineal es efectiva y el 90% es calor. Entonces, estas son las máquinas de rayos X que utilizamos. Hay una, atrás de esta estructura se encuentra un filamento, tal y como el que vemos en los focos aquellos bueno, ahora que les presento a mis estudiantes ya no conocen qué es un filamento en un foco, pero bueno, muchos de los que me están escuchando se acuerdan. En este filamento de una bombilla tradicional vemos esta luz que ni más ni menos que es una nube de electrones que es literalmente arrancada de su lugar a través de un magneto que hace que se dispare a través de esta estructura, que es el acelerador lineal o la estructura aceleradora, son puros magnetos. Y lo que hacen es que estos electrones que se arrancan de este filamento, que los quitan de este filamento, los aceleramos. Por eso se llama acelerador lineal. Los aceleramos y estos pueden ir a diferentes tipos de velocidades medidas en volts. Y estos electrones, que es como si fuera un surfista en una bola, los aceleramos y hacemos que choquen contra un núcleo que se encuentra aquí en el cabezal del acelerador, que puede ser tungsteno, que es lo que más se utiliza, u oro. El tungsteno pues tiene muchos orbitales y al momento de que este electrón choca contra alguno de los orbitales de los electrones del núcleo de tungsteno, es como si uno hiciera pues literal el inicio de un juego de billar en donde golpeamos la bola blanca con fuerza y esa golpea a otras bolas de billar y a su vez genera una energía de frenado en donde las demás bolas de billar salen disparadas por esta fuerza que se está disparando contra otros electrones. Esa energía de frenado precisamente es el fotón. El fotón aquí en el cabezal hacemos que con otro magneto baje a través de lo que llamamos un colimador. El colimador es una parte del acelerador, un componente del acelerador que tiene diferentes, hoy en día pues ya es muy moderno, digo, antes era una bajada cuadrada nada más del haz de radiación y se otorgaban dos haces laterales y opuestos o paralelos a la pared torácica en el caso de cáncer de mama y con eso pues se incluía 1 centímetro, 1,5 centímetros de pulmón, lo cual era permisible y con esto pues se hacía un tratamiento de radiación de una fracción por día. Hoy en día, pues los microcolimadores tienen unas laminillas que aquí se mueven y hacen que tenga el haz de radiación alguna forma que uno necesita o que el físico médico está a través de un sistema de planeación, una computadora, una supercomputadora, formando este haz de radiación con todo propósito de que llegue a un punto y pues se concentre en donde debe, que es el CTV o el sitio donde está el cáncer de mama o la cicatriz quirúrgica o la mama y no en los órganos que están alrededor. Este es el acelerador lineal moderno que nosotros utilizamos en nuestro hospital, en el Hospital San José Tec de Monterrey. Es de TechSalud. Es un acelerador lineal de última generación, periféricos que en México forman parte del top a nivel nacional y podemos hacer tratamientos muy diversos, tanto radiocirugía,
radioterapia con electrones, técnicas de intensidad modulada o dinámicas como el BMAT, o bien con inspiración sostenida o IGRT. Entonces, tenemos este super equipo con el cual hacemos los tratamientos. Pero bueno, los aceleradores lineales son un medio para que el radiooncólogo haga su trabajo. Muchas de las veces, tanto el paciente, incluso los médicos, y por qué no decirlo, ciertos radiooncólogos creen que la radioterapia la hace una marca, la hace o la favorece plenamente un acelerador lineal de última generación, lo cual que sabemos que en Latinoamérica puede encarecer la medicina y pues a veces los pacientes, si bien no hay acceso, pues cuando van a un centro caro o en donde los precios se elevan, pues a veces tienen que diferir su tratamiento. Y en realidad, el acelerador lineal es un medio, son instrumentos para que el radiooncólogo haga su tratamiento. Así como un maestro una vez me dijo, al radiooncólogo nos entregan un problema y ya, ya es nuestro tema cómo poder llegar a la dosis que requerimos, a los volúmenes deseados y que no llegue radiación a los órganos que están periféricos al sitio a tratar. Entonces somos unos em, médicos que resolvemos este tipo de problemas. Somos un administrador del recurso de radiación. Ya lo hacemos con externa, lo podemos hacer con radioterapia directamente. El haz de radiación más básico que existe es este. Es un haz en donde confluyen en dos puntos, un haz de radiación que confluye con otro y hace este tipo de distribución como un reloj de arena, en donde pues aquí técnicamente quien ya ha hecho tratamiento con radioterapia con convencional 2D o bien con conformacional, pues así lo hacíamos antes, ¿no? O sea, aquí se pone el contorno de la mama y estos haces confluyen en un punto, dando una distribución del 90 al 100%, 95% ideal y llegando al contorno. Ahorita les voy a poner otras imágenes en donde está pues la mama. Estos puntos calientes pues son la entrada y salida del haz y es físicamente improbable que pase, que no pase cuando hacemos tratamientos con haces laterales y opuestos. Hay diversas técnicas de radioterapia. Aquí sobre una vértebra les explico estos haces directos de radioterapia, en donde pues, ejemplificamos la radiación convencional. Para una mama, pues esto no se hace, es un tratamiento no isocéntrico, pero para una metástasis posiblemente sí, por ejemplo, con el CyberKnife. Bueno, sí se hace con el CyberKnife. O bien en arcos, que pueden tener un nombre de una marca de este acelerador lineal que les pasé que se llama BMAT, o bien RapidArc, que es de otra, técnicamente es una radioterapia de intensidad modulada, volumétrica dinámica, lo cual hace que tengan una mejor distribución la radiación en donde lo estamos otorgando y una mejor protección de los órganos en donde estamos, donde no queremos tratar para cuidar ese paradigma que antes les presenté. Y nosotros tenemos este tipo de reglas que cumplir, ¿no? O sea, declaramos ante una computadora lo que hacemos este tipo de siglas, el GTV, que es el Gross Tumor Volume, Clinical Tumor Volume, o el volumen tumoral planeado, o el PTV. Nosotros para radiar una mama o una parrilla costal usamos este contorno, le ponemos este nombre que se llama CTV, porque pues no hay un tumor, está radiando una cicatriz, está radiando áreas de riesgo. Pero en caso de enfermedad metastásica lo declaramos como un GTV. Este tipo de contornos sobre una computadora, pues los delimitamos de acuerdo a todas las características, la biología del tumor, la etapa clínica, las imágenes y por supuesto la exploración física. Y de acuerdo a esto, pues se declaran los volúmenes a tratar por imágenes. La radioterapia moderna, la radioterapia hecha en los sistemas de planeación que antes les he comentado, está realizada sobre un TAC simple o un TAC con contraste, si así lo decide el radiooncólogo, aunque siempre se planea en el TAC simple. Sobre el TAC, porque así nosotros delimitamos lo que queremos tratar y lo que no. El sistema de planeación lo que hace es medir sobre densidades electrónicas del TAC, y con eso hace un cálculo de cuánta potencia y en qué distribución merece, más bien se tiene que otorgar un haz de radiación tomando en cuenta densidades electrónicas de tejidos
blandos, de agua, de mineral como el hueso o de aire. Y con eso pues se hace un cálculo matemático. Los tumores también pueden tener movimiento. Y esto es de lo último que se ha señalado o sugerido para los pacientes, las pacientes con cáncer de mama izquierda, técnicas de inspiración sostenida que nos ayuden también a cuidar el corazón, la coronaria del paciente y la coronaria del radiooncólogo. Entonces, esto es una pelvis, pero lo pongo para poder que ustedes de forma gráfica vean como un haz de radiación de campos APPA o directa o laterales y opuestos pueden generar una distribución de radiación en rojo, pues que cubre todos los tejidos, el objetivo de tratamiento, pero también sin quererlo el resto de los órganos. Conforme avanza la tecnología, podemos, o las técnicas de radioterapia lo podemos conformar más y generar menor toxicidad, como en esta pelvis aquí abajito donde están radiando pues el área de la vagina de los ganglios. Eh, Vámonos a un poquito más rápido. Antes de hacer el tratamiento de radiación, lo que hacemos nosotros también es un control de calidad y una verificación de tratamiento antes de otorgar el tratamiento sobre la mesa, ya sea robótica o no, para que el paciente que se planeó pues sea el mismo paciente que estamos literal tratando directamente. Y eso, o sea, lo hacemos mediante un TAC que el acelerador lineal hace, se llama Convim CT. Alineamos los sitios a tratar y con eso se otorga el tratamiento en donde debe de. Eh, Voy a brincarme esta parte es de intensidad modulada. Simplemente es por si nos acompañan radiooncólogos aquí en la presentación. Vemos mapas de fluencia, que esto es más bien tema del físico médico, para hacer un control de calidad y dosimetría de los haces de radiación. Aquí estamos viendo un campo directo y una intensidad modulada. Es una medición en crestas y valles sobre un sistema de computadoras y con esto logramos una protección a los órganos profundos, en el dado caso de cáncer de mama, y que se logra una distribución muy parecida a esto y no un cuadro completo que abarque de lado a lado el tratamiento del paciente. En enfermedad oligometastásica, este tipo de adelantos tecnológicos influyen mucho. Por ejemplo, en esta paciente que tiene dos metástasis en el cerebro, esta tecnología nos ayuda a hacer en este caso, pues una SBRT, que por definición, una radiocirugía, discúlpenme, una radiocirugía puede ser, en este caso, fraccionado. Radiocirugía, por definición, son dosis altas con un bajo gradiente, es decir, con una radiación que no esté dispersa, que superan los 5 grays, dosis altas y ante un sistema de control de calidad adecuado, de alta precisión y con imágenes que sean muy nítidas. Y, por ejemplo, también en enfermedad metastásica vertebral, pues esto cobra un real importancia, dado que se sabe que en ciertos subtipos biológicos de cáncer de mama, tales como son los luminales, se prefieren dosis intensas y en cortas sesiones para lograr un mejor control local y sobre todo si la paciente tiene dolor. Las dosis intensas de radiación tienen una neuromodulación que sucede de forma inmediata en los neurotransmisores que están aquí todos malversados y que le causan el dolor al paciente. Y también a largo plazo tienden a crear núcleos de osificación, de esclerosis y también un mejor control del dolor y una mejor lisis del tumor en dado caso que se requiera paliar, consolidar o tratar una enfermedad oligometastásica. Esto es nada más para ejemplificarles qué tan pequeño puede ser un haz de radiación, como estos pacientes de melanoma uveal, de neuralgia del trigémino, en donde nosotros pues somos centro de referencia para este tipo de tumores de esta población de tumores de melanoma uveal o enfermedad neurofuncional, o radioterapia funcional. O como este tipo de casos, ¿no? Donde tenemos esto que se llama técnica llamada, en donde se hace una radiocirugía en una sola sesión para tumores muy voluminosos. Desgraciadamente en Latinoamérica nos llegan pacientes que tienen cierto descuido o tienen algún posiblemente trastorno psiquiátrico o falta de acceso a las técnicas de radioterapia en tiempo y forma y pues llegan con tumores fungantes, voluminosos que están causándoles sangrado, que son una urgencia oncológica. Y este tipo de tecnologías como el LATIS nos ayudan a poder hacer un contorneo, una delimitación y una distribución en dosimetría de un volumen grande para poder generar estos vértices, estos vórtices dentro del tejido que lo que hacen son diversos núcleos de radiocirugía
más intensos en estos lugares y en esta área que se ve azul o aqua, o sea, menor dosis. El concepto es romper todas las R's de resistencia, romper esta hipoxia, más bien romper la barrera de la hipoperfusión, porque no hay poco oxígeno, la radioterapia funciona menos, y al hacerlo de esta forma se rompen estas barreras y se puede lograr tratar al paciente de forma adecuada, rápida y paliarlo pronto. ¿Qué evidencia y principales artículos tenemos? Estos son los escenarios que me permito describir. Creo que la charla el tiempo no me va a alcanzar para poder hablar de todos, pero bueno, hablaré de los escenarios que más frecuente nos encontramos de forma idealista, que es las etapas que están localizadas, por ejemplo, los carcinomas in situ, etapas tempranas o localmente avanzado. Y yo le quiero pedir encarecidamente a la organización que me permita otra frecuencia de ponencia para hablar de lo que hay del uso, del empleo del tratamiento de radioterapia en enfermedad recurrente y en este tema que me apasiona muchísimo, que es la enfermedad metastásica, dividida en multimetastásica, en oligometastásica, en oligopersistente, en donde pues se influye mucho en la sobrevida global de la paciente. Entonces, ojalá y me den oportunidad de presentarme aquí. No sé quién está rayando la pantalla, pero ya veo varios cruces ahí de colores que están ahí en la pantalla. Una disculpa, yo no soy, ¿eh? Entonces, hablemos de carcinoma in situ. De carcinoma in situ voy a presentar. Ay, ¿pasó qué? En carcinoma in situ. El algoritmo de tratamiento tradicional de un carcinoma in situ, pues los dividimos en dos escenarios, bajo y alto riesgo, ¿no? Este, eh, ah, ¿Qué está pasando aquí? En bajo riesgo son aquellos pacientes que tienen cirugía conservadora, se pueden quedar en observación o recibir radioterapia o bien terapia antiestrogénica. Y en aquellos que no son de bajo riesgo, que tienen un alto grado, que tienen una cirugía conservadora, se pueden ofrecer un tratamiento con radioterapia a toda la mama y radiación parcial o una sobredosis al sitio en donde se encontraba el tumor, ¿no? Esto es pues un panorama así extenso. Y bueno, siendo interdisciplinares, pues nos importan mucho las definiciones de el estado y las características de la cirugía, los resultados de patología para poder establecer un esquema de radiación adecuada. Entonces, nosotros pues nos importa mama conservada o bien mastectomía. Por supuesto, ahí tenemos un rol importante en los pacientes que tienen mama conservada. El radiooncólogo necesita saber si se le hizo ganglio centinela o no, cuántos salieron positivos, cuál fue la disección ganglionar en dado caso que requiera el paciente, cuántos ganglios disecaron con un corte de 10, si había extensión extracapsular o no, y el estado biológico o el subtipo biológico del cáncer para establecer o sugerir un tratamiento de radioterapia en dosis y en fracciones. Principales artículos en carcinoma ductal in situ, los voy a presentar de esta forma, con toda confianza, quien quiera tener un artículo de los que voy a presentar en extenso y quiera tener, pues ahora sí que puntos y comas de todo lo que dice este artículo, yo se los mando. Al final voy a poner mi correo y les mando toda la carpeta con la evidencia. Pero bueno, estos son los artículos más representativos que sugieren una maniobra de tratamiento. Aquí voy a poner el problema o tesis o beneficio, los artículos principales y en un cuadro las características de cada uno de los artículos y los resultados para poder cubrir todo. Entonces, tenemos estos papers que son clásicos en el manejo de cáncer de mama in situ para reducción de recurrencia en la mama radiada, en la ipsilateral. Entonces tenemos este paper del NSABP, lo estamos viendo aquí arriba, 2.612 pacientes, un estudio aleatorizado con carcinoma ductal in situ con cirugía conservadora y a quien se le otorgó en uno de los brazos pues la radioterapia a toda la mama en un esquema de 50 grays en 25 sesiones. Y con este tipo de pacientes vemos una reducción de riesgo con significancia estadísticamente significativa y un beneficio de 19% o 9% en recurrencia en la mama ipsilateral a favor del brazo que recibió radioterapia del brazo experimental.
En este otro artículo, ay, perdón, del 2013, de Donker, 2013, en donde a pacientes que tenían mama conservada con carcinoma in situ, junto con, o contra pacientes que recibieron radioterapia en mama conservada. Se repiten los mismos resultados que a favor de la recurrencia menor en pacientes que recibieron la radioterapia. En este artículo 2014 de Warburg también se repiten los mismos beneficios, sobre todo a 20 años. Este es un artículo muy interesante y en el cual también se empleó radioterapia convencional, pero también algo que se llama radioterapia ya con algo de hipofraccionamientos y en donde, o dosis menores, como 48, 50 grays en 24, 25 sesiones. Perdón, aquí no usaron hipofraccionamientos, es radioterapia convencional en donde no hubo impacto en sobriedad global, pero sí una disminución en la recurrencia regional en la mama que se radió, 32 contra un 20% a favor de la radioterapia. Y en este otro artículo que ya es más actual, más bien de mayor corte, de 3.729 pacientes de mama conservada contra radioterapia de toda la mama en dado caso de la cirugía conservadora, se observó una recurrencia de 13% a favor de los pacientes radiados contra 28% en los que no. Entonces, en conclusión, la radioterapia disminuye en promedio más de un 50% de la recurrencia mamaria ipsilateral. Entonces, ¿qué otro? Estos otros artículos, otro grupo de artículos en pacientes en los cuales se puede omitir la radioterapia después de cirugía conservadora, es más bien una pregunta. En pacientes a quienes se consideraron de bajo riesgo, tenemos estos artículos, aquí les pongo como las referencias, que aquí les pongo un resumen, en donde se experimentó lo mismo, radioterapia a la mama conservada contra observación. Y vemos en este grupo de pacientes, de 665 pacientes a quienes se consideraron de bajo riesgo, es decir, a quien el clínico dijeron, es un in situ, grado 1, grado 2, no tenía un tumor disperso, no era un multicéntrico, tranquilo, le va a ir muy bien. Pues nada, que resulta que sí la radioterapia tiene un impacto. Sobre todo en esto se observó en los pacientes que tenían grado 3. Los pacientes que presentaban un grado 3 tenían un mayor beneficio de control local a través de la radioterapia sobre mama conservada. Ya no cambia, ahí está. También se pueden hacer tratamientos acortados. Radioterapia hipofraccionada significa dar dosis medianas a menor tiempo. Ya vimos los otros esquemas de 25 sesiones, son 5 semanas, 6 semanas de tratamiento. Y a veces no se puede, una paciente que viva, por ejemplo, en un medio rural, que tenga un acceso difícil o bajo a un tratamiento que potencialmente de forma económica no puede completar, pero pues estos tratamientos hipofraccionados son una oportunidad a tener los mejores controles, los mismos controles que el tratamiento convencional y con una toxicidad sorprendentemente menor, a pesar de que suene contradictorio. Cuando subimos la dosis de radiación, le aumentamos la dosis de radiación, la piel, por ejemplo, que es de los efectos adversos de los que más se quejan los pacientes con fraccionamientos convencionales, pues se irrita menos con tratamientos que son más cortos, de mayor dosis. Y esto es porque esa R de la radioterapia que se llama la repoblación celular, pues la permitimos, es decir, la piel no termina de irritarse, de inflamarse cuando ya acabamos el tratamiento y la paciente tiene menos radiodermitis. Le permitimos que se repare la piel. Entonces, es un tratamiento que particularmente a nosotros nos gusta mucho, funciona, tiene los mismos controles que el tratamiento convencional y es menos tóxico. Y aquí en in situ se comprobó que sí, efectivamente, un esquema de 16 sesiones a 42,56 grays contra el esquema tradicional, incluso sobredosis, eran muy inferior y incluso en ciertos grupos de pacientes con tumores grado 2 o grado 3, tenían un beneficio mayor y menor toxicidad. Entonces, un tratamiento, eso es lo nuevo. Ya literal ya no es nuevo, ya es una tendencia bien establecida, ya es
una realidad que el futuro de la radioterapia en ciertos pacientes, en ciertos escenarios, pues tienen muchos beneficios y es lo que viene en radioterapia, tratamientos hechos no en 6 semanas o más, sino hechas en 15 días, 16 días, 5 días. Eh, en carcinoma in situ, la otra de las preguntas es, ya decidí dar un tratamiento de radiación a una mama conservada, ¿requiere o no una sobredosis? Eso es lo que nosotros le llamamos boost o sobreimpresión o sobredosis de radiación en el hecho quirúrgico, ya que las pacientes que son jóvenes o con tumores de alto grado tienen mayor riesgo de tener recurrencia. Entonces aquí lo que se investigó fue si la sobredosis en el sitio del lecho quirúrgico tendría a tener un beneficio mayor que en los pacientes que no. Y bueno, hubo un beneficio algo limítrofe, pero en realidad sí estadísticamente significativo, incluso con los pacientes que tenían un esquema de radioterapia más corto, 16 sesiones, más una sobredosis al lecho quirúrgico, pues resulta que tienen menos recurrencia local. Para etapas tempranas, y por definición le hablamos, decimos una etapa temprana, se definimos una etapa temprana como pacientes que tienen una etapa clínica 1 o 2, es decir, con tumores T1, T2, N0, por supuesto M0, o con T1 MIC, y aciertos de T1. También otro grupo que se estudió son las etapas 2B con T3, N0. Para este tipo de etapas clínicas, etapa 1, 2 o 2 hasta 2B. Nosotros podemos llamarle etapa temprana desde el punto de vista de radiooncología y vamos a ver cómo les fue con las maniobras del tratamiento. Si nos importa la biología del cáncer, digo, no es lo mismo una etapa 2B con un receptor, con receptores de estrógeno y progesterona bajos. Se asume que ese porcentaje que le faltan los receptores de estrógeno, que supongamos un receptor de 10%, pues ese otro 90% estamos hablando de un tumor agresivo, de una clona de alto grado y típicamente pues son los que van a tratamientos neoadyuvantes. De eso ya hablaron y lo escribieron bastante bien, pero a nosotros también nos importa. No estamos haciendo hipofraccionamientos acelerados en pacientes que tienen tumores de alto grado o baja sobreexpresión de receptores. Y sí nos importa, bueno, pues que sea luminal, luminal B, HER2 o un basalaico, un triple negativo para tomar en cuenta qué esquema vamos a utilizar. También, pues que ya de esto no voy a redundar, el tipo de cirugía que se le hizo al paciente, mama conservado o no, se dice con o la axila, o bien se hizo pues algún tipo de marcaje en la axila previa a neoadyuvancia para poder decidir los volúmenes a radiar. Am, en resumen, para una paciente con etapa temprana, pues lo podemos definir como un tratamiento adyuvante o postoperatorio, que usualmente pueden venir desde una mastectomía o cirugía conservadora con o sin disección de la axila o ganglio centinela y si con o sin tratamiento sistémico y después van a radioterapia y la terapia dirigida que les toque, ya sea un anti-HER o bien un antiestrogénico o venir de un paciente en quien pues se benefició de una firma genómica, le salió un oncotype de alto riesgo y aunque parecía de buen pronóstico, una etapa temprana, si se beneficia del tratamiento neoadyuvante, pues la radioterapia se hará al final del tratamiento, de la cirugía, después de la cirugía, para tener su beneficio. Y estos son, digamos, un resumen de todos los escenarios. No lo voy a repetir todos, pero la N lleva mucha mano. Los ganglios positivos en la axila empiezan a mandar al paciente, a sugerir al paciente que vaya a radioterapia, tomando en cuenta que la axila influye directamente en la recurrencia en la pared costal o en el sitio de la mama conservada, ¿no? Entonces, son los pacientes con N0 que vengan de un tratamiento directamente adyuvante, pues se podrían, en dado caso de que tengan pues una mastectomía, pues no ir a radioterapia. Pero si tiene cirugía conservadora, pues hay que dividirlo en alto bajo riesgo. Y ya sabemos que el corte de 70 años de forma arbitraria, pues nos puede decir qué paciente se le puede omitir la radio, ¿no? Hablaremos de eso en un momento. Y en los pacientes que reciben tratamiento
técnicamente todas las pacientes van a radioterapia o muy poquitas pacientes mayores de edad, con un N0, con biología favorable, muy limítrofes, podrían que no, pero las variables que utilizan o que se toman en cuenta para tratamiento de quimio influyen mucho, se parecen mucho a los que tomamos nosotros en cuenta para sugerir un tratamiento de radioterapia. Por lo menos la guía norteamericana te dice consider, es decir, tómala en cuenta y dime por qué no o dime por qué sí, o sea, para tomar en cuenta los pros y contras de un tratamiento. Dado que los tratamientos de radiación ya no son tan agresivos como los que antes se presentaban, este tipo de toxicidades inaceptables con cobaltos, pues ahora nosotros buscamos cómo sí se benefician los pacientes de un control locorregional o incluso en sobrevida global. Podemos utilizar radioterapia toda la mama, estamos hablando de etapa temprana, toda la mama más ganglios regionales o directamente sobre una mastectomía o una irradiación parcial acelerada. Irradiación parcial acelerada es una opción que, si tengo que ser honesto, muy pocos de los radioncólogos lo toman en cuenta para decidir sobre un tratamiento dirigido, pero bueno, ¿quiénes sí van a un tratamiento de irradiación parcial? Como su nombre lo indica, pues es un tratamiento directamente del lecho quirúrgico de la lumpectomía, es no a toda la mama y eh, y en dosis, en pocas sesiones, en dosis elevadas. ¿Qué pacientes iban a esto? Aquellas que tengan más de 50 años de edad, con tumores que tengan un margen al tumor mayor de 2 milímetros, pueden ser T1 o algunos in situ, y que pues vengan de un escenario de un screening, que sean tumores menores de 2.5 centímetros, incluso en etapas como ¿cómo se llaman? Invasores o en centinelas. Con precaución en pacientes jóvenes casi no se utiliza y en muy jóvenes pues no es algo que se tome en cuenta mucho. Esto es una forma de cómo se hace. Digo, nada más la voy a presentar. Estas pláticas se está grabando. Digo, si hay algún compañero de radiooncología que tenga interés, pues estas son nuestras reglas para hacer un tratamiento de irradiación parcial acelerada, las características de CTV, PTV y las técnicas. Principales artículos en etapas tempranas, bien rapidito, vamos a presentar que es de Lancet 2011, son radioterapia después de cirugía conservadora de mama, cómo impacta en control local y también en sobrevida por muerte específica por cáncer de mama. Este artículo, les decía, el 2011, de 86 pacientes, tiene estos dos brazos, cirugía conservadora contra conservadora más radioterapia toda la mama. Y a 10 años se observó que la recurrencia a favor del brazo de la radioterapia fue el 19% contra 35%, y la sobrevida asociada, más bien la muerte asociada al cáncer de mama, pues se disminuyó 21 contra 25%. Entonces impactan las dos maniobras. A estas pacientes con etapas tempranas se les debe de dar una sobredosis después de la radioterapia a toda la mama. Digo, se repiten situs a 20 años este estudio del 2015, 5,318 pacientes con carcinoma invasor in situ, quienes sí se beneficiaron de dar la sobredosis al área del lecho quirúrgico, el 17, con esquemas convencionales de 50 grays en 25 sesiones contra esquemas hipofraccionados. Entonces, mejora el control local, no hay impacto en sobrevida, pero sí en control local. Otra pregunta, en etapas tempranas, ¿podemos omitir la radioterapia después de una cirugía conservadora en pacientes en quienes se consideran de bajo riesgo? Y vemos este corte arbitrario de 70 años de edad. Y sabemos que, pues depende de la región, ahí la edad biológica no va de acuerdo a la cronológica, y eso pasa en nuestra sociedad, que es tan variada. Tenemos pacientes adultas mayores que tienen una biología, se conservan muy bien, tienen una clase funcional muy buena y deben de tratarse con las reglas de un joven con cuidado. Y pacientes que pues tienen este corte de edad o menor y que tienen pues más comorbilidades en donde uno tiene que pensársela si en varias ocasiones o incluso apoyarse de oncogeriatría
para decidir si va a un tratamiento oncológicamente de acuerdo a guía. Entonces, estos artículos, que es donde está el Prime 1 y Prime 2 del tratamiento de radioterapia, vemos en el CALGB 9343, un estudio muy sonado para nosotros, 636 pacientes, con cirugía conservadora, T1N0M0, receptor estrógeno positivo, mama conservada contra el brazo adyuvante de radioterapia, 45 grados en 25 sesiones más, sobredosis más tamoxifeno, pues la sobrevida libre de recurrencia era 98 contra 90%, con una significancia estadística, y sí se concluye que la radioterapia, incluso en esta población de pacientes, sí impacta en control local, ¿no? En el Prime 2, esta maniobra del tratamiento de radioterapia convencional, incluso en pacientes con hipofraccionamiento, pueden tener, más bien tienen un beneficio de control local en esta población adulta mayor, y en el Prime 2, que es un estudio ya nuevo, moderno, del 2023, un seguimiento de 10 años, en donde se utilizaron la maniobra de la radioterapia con técnica convencional, pues sí, el control local, la falla local fue de 10% contra 1%. Entonces, ¿a qué paciente no le interesa tener este control? Pues claro que a todas. O sea, si lo que se propone es una maniobra no deleteria que no impacta en su salud, y te dicen de estar bien con una cirugía conservadora y tener una posibilidad de 10% de falla local, contra buscar la excelencia con una irradiación parcial de mama, contra un tratamiento hipofraccionado, radioterapia convencional como en este Prime 2, pues claro que los pacientes ciertas veces, o muchas de las veces, en la mayoría de las veces, buscan esa excelencia del control local por la radioterapia. La radioterapia hipofraccionada sí es equivalente tanto en control como en cosmesis. Este tema de cosmesis para estas etapas tempranas pues empieza a tomar mucho peso en los últimos años, precisamente porque vieron que con braquiterapia, por eso ya no se prescribe tanto, empezaron a tener retracciones de la cicatriz quirúrgica, del lecho quirúrgico. Había esas retracciones, y pues el objetivo de la cirugía conservadora, que también la cosmesis es parte importante, pues no se cumplía por esas retracciones. Entonces, aquí esto lo que trataron de encontrar, de demostrar en estos artículos, son si el control local y la cosmesis se preservaba en tratamientos hipofraccionados, 15 o 16 sesiones. Y tenemos pues estos artículos relevantes, sobre todo en los artículos de START. Ya son una realidad desde hace mucho, y ahora es categoría 1 la sugerencia de tratamientos de 15 y 16 sesiones, porque encontraron pues estos números tan agradables. Desde el 2010, hipofraccionar a 16 sesiones contra 50 sesiones en cirugía conservadora, se lograba la misma cosmesis y el control regional técnicamente idéntico. O sea, les va igual de bien en control local si se hipofracciona o se normofracciona. En los START, que son los estudios START A y START B, que son los clásicos que ahora se señalan técnicamente en todas las guías de radioterapia, pues hubo diversas formas de prescribir el tratamiento, pero sobre todo los tratamientos en 15 sesiones, 16 o hasta en 13 sesiones tenían el mismo control locorregional que una radiación convencional, y una cosmesis adecuada. Y se repitió en este último paper ¿cómo se llama?, del 2021. Eso es si nosotros damos la radioterapia de 15 a 16 días y luego sumamos 5 días extras a puntualmente el sitio de la cicatriz. Pero también se puede hacer esto, que se llama bus integrado simultáneo, bus integrado concomitante. ¿Qué quiere decir? Otorgar la radiación a toda la mama, pero al mismo tiempo el físico calcula una sobredosis en la misma fracción, es decir, con la paciente en el mismo día del tratamiento, al sitio en donde está el tumor. Y eso nos ayuda a aumentar la dosis sin prolongar los días de tratamiento de radiación. No voy a andar más en otros datos, pero hay algo que a nosotros los radioncólogos nos apasiona mucho, que es la ecuación cuadrática lineal y los alfabetos. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien?
Perdón, se escuchó como que eh, Estamos un poquito sobre el tiempo, doctor. sobre el tiempo. Bueno, Sí, bien estamos rapidito. 5 minutitos, sí, claro. 5 minutos. La sobredosis de radioterapia hecha en el mismo tiempo que la radiación hipofraccionada, pues se puede llevar a cabo, no es deleteria, no aumenta la toxicidad, da un control local parecido a la sobredosis secuencial y se puede otorgar a los pacientes con etapas tempranas. Y esto que es de lo que podemos hablar otra hora, que es algo que viene con mucha fuerza y se demostró ya con estos artículos de Fast Forward, que es el ultra hipofraccionamiento, es decir, dosis con características radioquirúrgicas, o sea, dosis elevadas, con mucha precisión, con estudios de mucha calidad y con métodos de estereotaxia, incluso con inspiración sostenida. Aquí hay dos, el Fast UK y el Fast Forward. La tesis es dar el tratamiento en pacientes, demostrar el control local, la cosmesis y la toxicidad contra la radioterapia hipofraccionado convencional. Y aquí en 5 sesiones contra 15, 16, contra 25, contra 30 sesiones, pues ni más ni menos que demostró el mismo control local y menos toxicidad en dermitis y con toda esta precisión que les acabo de decir, menos, es decir, números iguales o menores de neumonitis asociada al tratamiento con esquemas de dosis elevadas. Por eso se llama ultrahipofraccionado. Son 26 grays en 5 sesiones y se prescriben para pacientes con tumores T1 a T3, N0N1 y de inicio con biología favorable, pero hoy pongan ojo a esto que les quiero decir. Lo que viene en camino es que incluso este tipo de ultrahipofraccionamiento se utilicen en pacientes que se consideraban de tumores agresivos o con biología adversa. O sea, ya existen centros y incluso el Fast Forward, una enmienda que se hizo, es otorgarlo a zonas linfoportadoras con axila con una gran carga ganglionar, más de 10 ganglios, con tumores de alto grado, incluso algunos triple negativo y con resultados igual que el tratamiento convencional. Esto es lo que viene con fuerza. Nosotros aquí en Monterrey lo estamos utilizando estos últimos 2 años y nos ha ido bastante bien. Digo, este es un tema muy, muy, muy interesante, del cual después podemos hablar. Y bien, en los últimos 3 minutos que me quedan, ¿a qué pacientes se les puede omitir el tratamiento, la disección ganglionar en pacientes que tienen ganglios centinela y pues este polémico, pero ya comprobadísimo artículo de ACOSOC Z11? En donde esta es la liga y el Z11 lo que demostró en estos pacientes T1, T2, N0 o 1 o 2 ganglios que tengan ganglios centinela, pues que se puede omitir la disección ganglionar. En otro último artículo de radioterapia ganglionar asociada a un control axilar, igual que una disección axilar. Y está este artículo que también causó mucho ruido en su momento, que es el Amaros, ya parecía que fue ayer porque es del 2014. 4.806 pacientes con cirugía conservadora, y unos con disección ganglionar y otros centinela que se llevaron a radioterapia. Y contra pacientes con cirugía conservadora centinela, lo que se demostró es que la recurrencia axilar pues era técnicamente menor en los pacientes en los que recibían radioterapia axilar en este tipo de escenarios. Entonces, esto vino a cambiar pues el rol que ya se había demostrado de la cirugía estadificadora ganglionar y le disminuyó la morbilidad y la posibilidad del linfedema en este tipo de población. En pacientes de alto riesgo, esto ya lo presenté con el Fast Forward y Fast UK. Y esto es lo que le seguía, doctora Yasmín. Con esto terminaba. No sé si quiere que bien rápido me aviente esto o lo dejamos para otra segunda plática. Usted me dice. Doctor Pérez, excelente ponencia, tiene muchas felicitaciones en el chat de grupo. Creo que estamos sobre el tiempo. Hay muchas preguntas que se están haciendo el público y queríamos saber si usted puede responder algunas de ellas. Entre Bien. ellas, muchas preguntas también que se derivan de países latinoamericanos. Desde Ecuador le mandan saludos de diferentes partes de Latinoamérica
y están muy interesados. Si observan, más de 300 auditores aquí ahorita están prestando atención sobre esta charla, doctor. ¿Qué le parece eso? Pues yo encantado, encantado de colaborar con mis colegas, y pues emocionado. Me faltó localmente avanzado, quiero hablar de metastásico, quiero hablar de oligoprogresión, oligometástasis, esos son otros temas que pues, van muy de la mano. Y repito, yo quiero pedir otra hora para presentar y de la misma forma como lo estoy haciendo. Tanta información, es mucha información para Mucha. presentarlo en una hora. Sí, dentro de las preguntas, doctor Pérez, una de un país latinoamericano dice que usted sabe que los servicios están muy saturados. ¿Cuánto tiempo se espera la pérdida del beneficio de la radioterapia en pacientes que están esperando el tratamiento de radioterapia? Sí, eso es un problema. Digamos que ya cumplió oncología médica, ya cumplió cirugía, y después se refieren, no hay aceleradores, no hay acceso, la agenda está llena. Y pues antes se pensaba que el beneficio de la radioterapia se perdía conforme avanzaban pues los del 1 a 3 meses sugeridos. Pero por ahí salió, no me acuerdo la fecha exactamente, pero hace como unos 4 años, un artículo del Colegio de Cirujanos norteamericano de el beneficio del control de la radioterapia hasta un año después de la última maniobra. Hasta un año en histologías desfavorables y en localmente avanzados. Se siguen beneficiando. Se los puedo mandar al chat para que lo tengan, pero pasa en Latinoamérica. Digo, ningún paciente lo queremos dejar más de un año, pero sí, si hay un retraso, no duden en seguir enviando a los pacientes a radioterapia, a pacientes que tengan un localmente avanzado o una histología desfavorable, se beneficien de control local. No deja de tener la radioterapia impacto. Se los mando. Excelente, doctor. Otra pregunta muy importante que hace el grupo es sobre la reconstrucción mamaria inmediata. ¿Podría realizarse la radioterapia precirugía? Es lo que preguntan. Pre, pre, Pre-reconstrucción. Reconstrucción mamaria inmediata. ¿Podría realizarse la radioterapia precirugía? O sea, antes. Sí, antes o después. El tema de la oncoplástica también es bastante apasionante. Digo, cada vez lo hacemos más y pues hay dos escenarios, ¿no? Las pacientes que llegan con mastectomía y no tienen un expansor o no tienen una prótesis definitiva o no tienen una cirugía con tejido nativo. En este tipo de pacientes la sugerencia es no permitir que nos alcance la cicatrización de la radioterapia, esa fibrosis de la radioterapia. Entonces, tan pronto como se desinflame el tejido, los cirujanos pueden hacer la expansión o la colocación de prótesis en pacientes que ya llegaron con mastectomía. Pero se sugiere que no sea más de 6 meses o un año para que esa fibrosis y esa vasculatura, pues no tenga esa fibrosis y tenga una buena vasculatura y la oncoplástica se cumpla, no tengan fracasos o dehiscencia de las heridas. Y en contraparte, los pacientes que, eso es lo que mejor debe hacerse, es quienes recibieron un tratamiento, cual fuera preoperatorio, luego se les pone un expansor o prótesis inmediata o más con tejido nativo, se pueden radiar. La posibilidad de que la radioterapia cause discencia de heridas no es por la misma radioterapia. Atención, es porque los tejidos ya estaban destinados a fracasar, ya sea por hipoxia, ya sea por una hipovascularización, ya sea porque a veces se retrasa y recurre el tumor, o bien un tejido que está pues muy tenso sobre una prótesis o un expansor. Cuando eso pasa, esas células que están ahí molestas por la oncoplástica, pues están en vías de apoptosis y la radioterapia les da ese último toque para que puedan tener una discencia. Pero en realidad se pueden llevar a cabo y la oncoplástica y la radioterapia se pueden hacer. Perdón por extenderme tanto. Es un tema bueno. Doctor, algo que nos aparece dentro de las eventualidades del tratamiento de radioterapia son las radiodermitis. Sí. Muchos preguntan cuál sería el mejor manejo que se le podría dar en el momento que aparecen estas radiodermitis por radioterapia, ya que tenemos mucha ponencia que no son radiooncólogos. Sí, sí, pero ustedes las manejan. O sea, nosotros terminamos el esquema y deberíamos de continuar manejando nuestras toxicidades, pero eso en el medio no pasa. Casi siempre se van con ustedes, con los cirujanos o con el oncólogo médico. Lo que hay un consenso mexicano al respecto y la conclusión es hidratar la mama o bien esteroides, o sea, que sea hidrocortisona tópica
o un tipo de esteroide local. Eso es lo que más funciona. Hay productos en el mercado que tienen reparadores y que tienen algunos cicatrizantes y que tienen minerales, pero el concepto es hidratar y desinflamar. No vamos a decir marcas, pero para nosotros en Latinoamérica basta con hidratar y con aplicar hidrocortisona tópica. Doctor, con respecto a los hipofraccionamientos moderados y el hecho de tener axilas positivas, ¿qué opinión tiene según su experiencia? Bueno, les acabo de mostrar que en el fast forward, que incluso no son hipofraccionamientos más intensos. Los moderados son de 15 a 16 días de tratamiento y los intensos son de 5. Bueno, incluso esos pacientes con una axila positiva, ya sea un N1, N2 o con una carga tumoral importante, se benefician de radioterapia. En donde está demostrado es en N1 y en N1 MIC, y ciertos N2, como les pasé estos de Amaros y el ACOSOC, no, pero lo que ya está ongoing, ya se está comprobando es el control de la radioterapia hipofraccionada moderada o intensa en axilas con más ganglios que un N1. Sí se benefician. Creo que en los centros de radioterapia con alta población, alta cantidad de pacientes, se beneficiarían mucho de los tratamientos de Sí. hipofraccionamiento moderado y de los ultra hipofraccionamientos para reducir así sus listas de espera y poder tener una cobertura mayor sobre los pacientes. Creo que se ha creado mucho mito sobre estos tratamientos, producto de que en el pasado se producían muchas complicaciones. Creo que hoy en día el top uno es tratar de darle al paciente un tratamiento de hipofraccionamiento moderado, ultra hipofraccionamiento, de dependencia del caso. ¿Qué opinión tiene sobre esto, doctor? Pues va a tener un gran impacto. Terminas pronto el tratamiento, se reduce el tiempo de espera, la agenda, hay más acceso. No es necesario una super tecnología para hacer este tratamiento. Cabe destacar que el esquema de Fast Forward está hecho sobre radioterapia conformacional, ¿eh? O sea, no está hecho sobre técnicas radioquirúrgicas o más bien, sí, como BIMAT o SBRTs con inspiración sostenida. Tú puedes hacer un Fast Forward con conformacional y tiene un impacto en nuestra población fuerte. Además, no hay que perder, ahorita estamos hablando de puros pacientes, pero otro tema es que los aceleradores son muy caros, el mantenimiento, el tenerlo, y al dueño del acelerador, el hospital, también le beneficia, por supuesto, su máquina tiene menos desgaste, requiere menos componentes, en cada caso que necesiten una reparación, ya correctiva. Y pues incluso al hospital o centro de radioterapia le beneficia a todos. Los esquemas hipofraccionados, ultra hipofraccionados llegaron para quedarse y es algo que nosotros, ustedes, los cirujanos, ustedes, los oncólogos médicos y más nosotros, los radiooncólogos, tenemos que sugerir. Hay otro tema que son el pago por terceros pagadores, lo tengo que decir, los seguros de gastos médicos y desgraciadamente en Latinoamérica se sigue pagando por sesión. Y eso es algo que tenemos que juntos como sociedad cambiar, porque si no los radioncólogos no mandan los pacientes, y tengo que decirlo, aunque tengan este gran beneficio, fuera de las instituciones públicas que tienen, pues son los que más van a tener un beneficio, ¿no? Con esquemas ultrapofraccionados, pero debería de todo ponderarse en dosis, no en número de sesiones, la retribución al radioncólogo. Muchas gracias, doctor Pérez, por su excelente participación y ponencia. Todos les felicitan y esperamos verlo nuevamente en otra exposición. Espero que nos acompañe y agradecerle por ser parte en este primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica. Gracias a los promotores, gracias a los coordinadores y a los que hacen realidad este evento que es muy importante para todos. Doctora Ballesteros. Muchas gracias, doctor Vicente, muchas gracias, doctor Eric. Excelente ponencia, sí es un tema sumamente interesante y sumamente amplio y por supuesto vamos a gestionar, darle nuevamente el foro para que pueda concluir su plática porque quedaron temas muy, Sí. muy importantes que se quedaron pendientes e incluso la audiencia está solicitando pues que se pueda terminar esta plática tan, tan interesante y tan enriquecedora. Ya tenemos compromiso localmente avanzado, recurrente, inflamatorio y metastásicos y oligometastásicos. Me comprometo a todo a hacerlo, ahora sí que ultra hipofraccionado. Por supuesto que vamos a gestionar para que podamos
para que podamos continuar la charla, porque definitivamente se tiene que hablar de estos temas tan importantes. Y no me queda más que agradecerles a ambos, agradecerle a toda la audiencia que se estuvo conectando. Tuvimos más de 400 participantes conectados vía Zoom. Tuvimos ahí unos pequeños detalles con YouTube. Sin embargo, pues alguna de esas personas se vinieron a conectar vía Zoom. Muchas felicidades, doctor, por su plática. Muchas felicidades también al doctor Vicente por su coordinación. Y nada más recordarles que registren su asistencia al chat para que cumplan con la asistencia y que puedan ser acreedores de la constancia, e invitarlos para el siguiente martes con el tema cáncer de mama y embarazo por la doctora Eva Rubalcaba. Los esperamos el siguiente martes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.